Bueno, no he podido leer todavía el documento que Pedro Sánchez nos ha remitido. En todo caso, lo leeremos a continuación con calma. Nos sorprende que se hayan remitido 5 documentos, como vengo escuchando en el programa. Esto pone de manifiesto un problema, que es que no vamos a tener que leer solo un documento, sino que vamos a tener que leer los 5 y entender si la propuesta global es coherente o no. Y de entrada nosotros pensamos que si no se modifica el acuerdo al que se ha llegado con Ciudadanos, difícilmente va a ser coherente. Ese es un acuerdo que a nosotros de facto nos excluye en tanto en cuanto mantiene las reformas fundamentales que fueron legisladas durante el gobierno de Rajoy, no se revierten y además dificulta, por no decir que imposibilita, apuestas de reconstrucción y de reversión de los recortes que van a quedar en papel mojado si no se cuestiona los elementos fundamentales de la política económica que se han puesto hasta ahora en el acuerdo con Ciudadanos. A ver, pero señor Álvarez, es muy complicado, es verdad que a lo mejor ustedes pueden tener puntos de conexión con asuntos como la reforma de ley electoral con Ciudadanos, regeneración democrática, gestión de los medios de comunicación de la radiotelevisión española, es más, el tema de los imputados, pero en cuestiones económicas yo diría que Podemos y Ciudadanos, no sé si decir en las antípodas, pero hay ahí. Bueno, eso es evidente, nosotros lo hemos dicho desde el principio, con Ciudadanos podemos llegar a acuerdos en aspectos importantes, en reforma de la ley electoral, en transparencia, en regeneración democrática, pero era evidente que la posibilidad de alumbrar un gobierno conjuntamente es imposible. Es muy difícil, por no decir imposible, porque la propuesta de política económica es sustancialmente distinta y por lo tanto el PSOE sabía que no se podía nadar y guardar la ropa, sabía que no se podía ir hacia Valencia y hacia Lisboa simultáneamente y lo que ha elegido ha elegido la formación de ese gobierno con base en 130 diputados y con una base en política económica ciertamente liberal, pudiendo haber elegido otra cosa, pudiendo haber elegido un acuerdo con las fuerzas del cambio, con un acuerdo de corte progresista y que sin embargo no ha sido lo que ha primado en las negociaciones. Y por lo tanto es evidente que pudiendo ponernos de acuerdo en aspectos puntuales, en un gobierno con Ciudadanos nosotros es muy complicado dado el corte tan neoliberal de la política económica que ellos plantean. Bueno, esa propuesta, que no he podido leerla, estaba ya en el propio acuerdo con Ciudadanos y lo que pensamos es que, en primer lugar, si eso se pretende hacer compatible con un ritmo de reducción del déficit tan drástico como el que plantea el documento, si se pretende hacer compatible con la nula voluntad de una reforma tributaria en condiciones como la que necesita este país, difícilmente va a ser posible encontrar la financiación para que eso se pueda desarrollar. En todo caso, por recordar, el Partido Socialista no ha dado datos en el acuerdo firmado con Ciudadanos a excepción de este dato y lo que cifraban es en 7.000 millones de euros el complemento salarial y el ingreso mínimo vital, cuando el dato que Ciudadanos desde el principio dio para explicar el coste de su medida de complementos salariales precisamente 7.000 millones de euros, lo cual indica que el coste, que el presupuesto, que ese ingreso mínimo vital del que el Partido Socialista no ha dicho nada, tendrá, pues seguramente sea muy cicatero, sea muy limitado y yo creo que no responde, en concreto, no responde a las expectativas y a las necesidades de este país. Seamos conscientes, y yo creo que el Partido Socialista no lo es, que el ciclo político es una cosa muy distinta. Yo creo que son millones de personas las que han entendido que el momento político es el que nos brinda una oportunidad muy diferente a la que este acuerdo ha puesto sobre la mesa y es la oportunidad de un cambio profundo en este país, de atender la necesidad de revertir la situación de pobreza, pero no de 750.000 familias, de los más de 8 millones y medio de personas que están en este momento en la situación de pobreza. Difícilmente se nos puede pedir que nos sumemos a un gobierno, a un acuerdo en donde se mantienen reformas como por ejemplo la desindexación de las pensiones respecto del IPC. Difícilmente se nos puede subir que nos sumemos a un acuerdo que mantiene la unilateralidad de los empresarios para modificar las condiciones salariales. Señor Nacho Álvarez, sí se lo pueden pedir. Sí. ¿Sabe cómo se lo van a pedir? ¿Cómo se lo están pidiendo? Oiga, mejor con un presidente socialista que con un presidente del Partido Popular de la derecha, porque en este acuerdo con Ciudadanos, por ejemplo, está este ingreso mínimo vital que se contempla, fin de los desahucios, muerte digna, becas como derechos. Es decir, los socialistas les están diciendo a ustedes, hombre, ¿será mejor que gobierne un socialista que gobierne el Partido Popular para alguien que es de izquierdas? Pero es que volvemos a lo que planteaba inicialmente. Creo que no se ha entendido la situación y el ciclo político en el que estamos en este momento. Recuerdo que en campaña, por ejemplo, por poner un ejemplo,
Podemos planteó, es necesario subir el salario mínimo a 800 euros los primeros 2 años y después a 950 euros. Y Pedro Sánchez se descolgó con una propuesta que era subirlo a 1.000 euros. Bueno, y ahora estamos hablando de si el salario mínimo debe subir un 1% o un 2%, de una subida de 44 euros al mes a una de 5 euros al mes. Me parece que el electorado progresista se pronunció claramente en las pasadas elecciones y lo que planteó es una voluntad de cambio profundo, que revierta las medidas muy lesivas, muchas de ellas, que fueron legisladas durante el gobierno de Rajoy. Y no se pidió lo que de alguna forma pone blanco sobre negro el documento firmado con Ciudadanos, que es básicamente la consolidación de buena parte de estas reformas y su mantenimiento en el tiempo. Es verdad que todo acuerdo tiene elementos positivos, qué duda cabe, pero es que no estábamos en esa situación, estábamos en la situación de poder revertir verdaderamente las reformas lesivas y de avanzar en un cambio profundo para este país. Yo creo que el Partido Socialista no ha sabido leer y entender bien la situación y optar por un gobierno de cambio.